Revisión a pensiones exigen debido a la reforma al ISSSTE que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, amigos, esto puede ser el arranque, el inicio de un gran movimiento donde se solicite un ajuste al sistema de pensiones que está devaluado para muchos de ustedes. De hecho, los maestros están pidiendo que desaparezcan las afores y en el IMSS todavía no se dice nada. Sin embargo, esto puede despertar muchas conciencias e, insisto, volverse un movimiento a nivel nacional para mejora de las pensiones a propósito de todo lo que solicitan el gremio de maestros en el ISSSTE. Hola amigos, Vaquita Política los saluda. Pues vámonos despacito porque todo esto arrancó en 2025 y han sido una serie de sucesos que nos llevan hasta este momento donde tienen que estar aclarando continuamente la presidenta y el director del ISSSTE qué es lo que está pasando. Así que les voy a dar todos los detalles, no se pierdan esta información. Amigos, quédense conmigo, continuamos. Comencemos con el día en que se presenta el director del ISSSTE, Martí Batres, en la Mañanera del Pueblo, acerca de la reestructura en 25 puntos al ISSSTE. Así es, después de que lo dejaron por la calle, sin nada en los gobiernos anteriores, con el presidente AMLO inicia el rescate, pero solo fue el inicio. En este sexenio se planea realmente levantar de las cenizas al ISSSTE. Así que vamos con esta presentación y claro, incluye el tema de pensiones. Escuchemos. Él lo explica. Buenos días, presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Atentos, amigos, aquí viene el tema de la pensión. Escuchemos. 21. Este es un tema muy importante. Vamos a hacer una revisión integral y el estudio necesario para mejorar las pensiones más bajas. Ya con la presidenta en la mesa de salud estamos analizando escenarios, pero todavía falta puntualizar algunas cosas. Ahí lo tienen, amigos. Dice iniciar la revisión integral y el estudio necesario para mejorar las pensiones más bajas. Lo dijo el director del ISSSTE, Martí Batres, y esto abre definitivamente la puerta a que si se hace esta revisión en el ISSSTE, después se haga también en el IMSS, porque sería muy injusto que el gobierno no tuviera esta sensibilidad con todos los pensionados que ya hemos platicado muchas veces en el IMSS, tienen pensiones devaluadas. 7 de febrero le preguntan a la presidenta de las pensiones en el IMSS, así que vamos a ver este video, no pierdan detalle y después lo platicamos. Continuamos. Rapidísimo. Hay jubilados del IMSS que reciben menos del salario mínimo porque cada año, en este caso, solo actualizan lo de la inflación. Entonces, los jubilados que ya tienen varios años, jubilados del IMSS, pues han ido perdiendo ese poder adquisitivo. Sabemos que el expresidente trató de, se está tratando con estas pensiones del IMSS de bienestar de lograr que al menos se mantenga el salario mínimo, pero de pensionados no nuevos, sino que ya tienen varios años, no sé, 5 o 6 años de pensionados que sí están por debajo del salario mínimo. Si quieren, le decimos a Zoe que venga, estamos trabajando. Recuerden que para los que iniciaron su jubilación cuando se hace el acuerdo para el fondo de jubilación para el bienestar, ahí el objetivo es que nadie se jubile con menos del salario medio del IMSS y eso está funcionando. El IMSS, las jubilaciones pues depende del último empleo que tuviste. Entonces, si solamente trabajabas 10 horas, por ejemplo, antes de jubilarte, pues la jubilación correspondería a ese número de horas con el que estabas trabajando. Entonces, si quieren, le decimos a Zoe que nos haga una presentación. Adelante.
Entonces, el maestro Zoé Robledo, director del IMSS, no se ha presentado en la mañanera para hablar específicamente del tema de pensiones. Así que está pendiente. Vámonos ahora a la siguiente declaración del 7 de marzo, que nuevamente sale el tema con la presidenta y ella responde. Escuchemos. Lo que piden los maestros es la abrogación del ISSSTE del 2007, que tiene que ver con este cambio profundo que hubo a las pensiones. El tema es pues el recurso que se requeriría para poder abrogar completamente esa ley. Pero por supuesto que queremos mejores pensiones y mejores condiciones para los maestros y las maestras. Todo esto surgió por la reforma al ISSSTE. En sí es mejoras a todos los trabajadores del Estado. La población está atenta a este tema de pensiones y se volvería injusto que en el ISSSTE se revise y en el IMSS no se haga nada. Pero que sepan que no vamos a hacer nada en contra de las maestras y los maestros de México. Al revés, lo que queremos es seguir trabajando conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de los maestros, de trabajos salariales. Habían comentado de una posibilidad de un paro nacional. ¿Cómo podrían negociar? No hay necesidad. Claro, ellos están en su derecho, pero no hay ninguna necesidad. Y si es necesario, yo me reúno con ellos para poder explicar adecuadamente pues lo que se planteaba, que era en relación al FOBISSSTE esencialmente, y pues cómo estamos trabajando para mejorar las condiciones de jubilación de las y los maestros de México. Dijo algo bien importante, habló de la abrogación de la ley 2007 en el ISSSTE, que tiene que ver con las AFORES. Entonces, insisto, el tema de el sistema de pensiones en base a AFORES no solo aplica para el ISSSTE, también aplica para el IMSS. Todo está conectado, así que no es descabellado pensar que si está iniciando este movimiento de solicitud al gobierno de mejora de pensiones en el ISSSTE, más adelante es natural que también avance al IMSS. Obviamente es mucho más complicado porque son muchas más personas las que están afiliados y que reciben una pensión IMSS en relación a los del ISSSTE, pues que son menos. Eso está claro. Ahora vámonos con esta entrevista transmitida este pasado 14 de marzo en el canal de los periodistas al director del ISSSTE, Martí Batres. Nuevamente acerca de este tema, y es que los maestros continúan marchando. ¿Por qué no hay acuerdo? De esto trata la entrevista. Vamos a escuchar. Te hemos invitado para explicar si tienen sentido, si tienen razón, si tienen fundamento las protestas y las dudas que existen sobre esta iniciativa. Bienvenido. Muchas gracias. Para entrar, mi querido Álvaro, diría dos cosas. Uno, la iniciativa de ley que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum de reformas a la ley del ISSSTE es una buena iniciativa y busca mejorar dos cosas muy urgentes: los servicios de salud y también el acceso a la vivienda de interés social para los trabajadores. Los cuestionamientos han ido en dos sentidos, hasta donde yo he escuchado a quienes la impugnan. Por una parte, el temor a que se vean reducidas sus ingresos cotidianos, por una parte, y por la otra, que es indispensable derogar la ley privatizadora del 2007, en el que viene desde el gobierno de Felipe Calderón. ¿Tienes fundamento estos dos señalamientos? Mira, por un lado, hay que señalar tajantemente que la iniciativa que manda la presidenta Claudia Sheinbaum no afecta en absoluto a maestras y maestros ni a trabajadores de base del Estado, porque establece solamente que los altos servidores públicos de confianza paguen sus cuotas del seguro de salud
sobre el total de sus percepciones y no sobre su salario base únicamente. ¿Por qué? Porque los altos servidores públicos tienen salarios muy elevados porque tienen muchas compensaciones. Entonces, es una medida para nivelar de forma progresiva y para que los de arriba, los altos funcionarios de confianza, contribuyan un poco más de forma justa al financiamiento de la salud para el conjunto total de trabajadoras y trabajadores, porque son los que más ganan o somos los que más ganamos. No se afecta a maestras y maestros porque no son de confianza. Correcto. No tienen, para empezar, los altos ingresos que tienen los altos funcionarios. Y en segundo lugar, porque son de base, no son de confianza. Entonces, trabajadores de base, incluso trabajadores de base que pueden llegar a tener altos sueldos, no son afectados. Solamente altos funcionarios de confianza contribuyen de una manera más justa, que es un grupo pequeño, es un universo pequeño. Entonces, ningún maestro, ninguna maestra tiene por qué preocuparse. El problema es que en la reforma que mandó la presidenta a la Cámara de Senadores y Diputados, el artículo 17 dice: las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el salario básico para quienes ganen menos de 10 sumas, es decir, 33,942 pesos mensuales. Y en el caso de los trabajadores cuya percepción mensual neta por concepto de sueldos y salarios supere el monto de las 10 UMAS, entonces las cuotas y aportaciones para el caso de salud se efectuarán sobre el salario integrado, es decir, lo que explicaba Martí Batres, la suma del salario base más las compensaciones. Pero el punto fino es que en este documento no se mencionan trabajadores de base y trabajadores de confianza. No se hace la separación, solo habla de trabajadores en general. Tal vez, ahora que ya están reclamando los maestros, pues se modifique este dato y entonces sí quede como lo está explicando el director del ISSSTE, Martí Batres. Hay un tema que quieren que se incorpore a estas discusiones varios grupos de maestras y maestros, que tienen que ver con las pensiones. No obstante, que estamos de acuerdo en abordarlo, también quiero decir que el día que se presentaron los 25 puntos para la transformación del ISSSTE, que fue, debe haber sido a mediados de enero, Sí. se planteó por parte de la presidenta que había todo un tema relacionado con las pensiones. Es más, uno de esos 25 puntos dice que tenemos pendiente toda una discusión sobre las pensiones. Pero la ley que se está mandando busca abordar dos temas que también son demandas de los trabajadores y del magisterio, que es mejorar los servicios de salud y mejorar el acceso a la vivienda. Ahora bien, claro que cada tema tiene su complejidad y el tema de pensiones tiene una complejidad financiera, complejidad presupuestal, complejidad política que no podemos dejar de señalar. Entonces, su procesamiento puede tener plazos un poco más largos. Por eso es que la presidenta dijo, vamos con estos temas, salud y vivienda, pero no se nos olvida ir con los temas de pensiones. Y esto lo dijo en enero, ahí está la mañanera para poder registrar el tema y ahí están los 25 puntos donde viene anotado. Y efectivamente, el 14 de enero, como lo vimos al principio de este video, fueron 25 puntos de reestructura que presentó Martí Batres en la mañanera y el punto 21 hablaba de ajustar, revisar y aumentar las pensiones más bajas, entre otras acciones que también ya se dijo que se van a revisar, las que están por encima de los topes, las que se están pagando de más de 100,000, 200,
casi hasta 300,000 pesos en el ISSSTE. Y finalmente, al igual que la presidenta, habla del tema complejo que es el rescate a las pensiones. Tienen que revisarlo porque implica dinero, presupuesto, y lo que sugieren es que se puede ir avanzando en el tema de vivienda y de salud, que son la recaudación de las cuotas para apoyar al ISSSTE, y más adelante concentrarse en el tema de pensiones ya que esté bien revisado. Ahora, nuevamente, inicia esto en el ISSSTE, sí se va a hacer, lo está nuevamente confirmando Martí Batres. ¿Qué va a pasar con el IMSS? Pues esperamos que más adelante pase lo mismo. Solo es que hay una pequeña diferencia. En el ISSSTE son 1.3 millones de pensionados y en el IMSS son 4.8 millones de pensionados. Por eso es que no es tan fácil que en el IMSS se aborde este tema. Si se les complica en el ISSSTE, ahora imagínense hacerlo en el IMSS. Amigos, ya con esto vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y 1000 bendiciones. Y reportó una vez más para ustedes Vaquita Política. Vaya amigos, chao, besos. Mua, linda tarde, noche, día. Bye bye, chao, chao. Mua.